Hola, hoy vamos a comentar VigeoDesigner. Es la aplicación de Schneider Electric para sus paneles táctiles, para lo que serían las pantallas HMI. Y como cosa interesante es la posibilidad de conectarlo directamente tanto con el simulador del Schneider M221 como utilizarlo como runtime, es decir, utilizar lo que sería la pantalla simulada en el PC controlando el PLC real. Con lo cual, sin necesidad de tener el HMI físico, pues podemos trabajar y nos puede ayudar mucho a la hora de desarrollar un proyecto. Podemos bajar una versión demo desde la página web de Schneider en este enlace. Con esta versión, en principio, podremos trabajar durante 21 días y a partir de esos 21 días, pues ya tendríamos o bien que comprar una licencia o desinstalarlo. Si nos vamos a la aplicación, pues vemos que tiene un aspecto un tanto, podríamos decir, un poco anticuado, del estilo de quizá de Windows 7, pero la verdad es que funciona estupendamente. Nos iríamos a crear un nuevo proyecto, que nos sale en principio la ventana de asistente, que es bastante conveniente utilizarla. Le daríamos un nombre. Ahí seleccionaremos cuántos destinos vamos a tener, es decir, cuántas pantallas HMI y también la posibilidad de protegerlo por contraseña. En principio solo vamos a trabajar con un HMI. Le diríamos el nombre del destino y el modelo, por ejemplo, HMI para un M221 y el modelo, pues el que tuviéramos, pero en principio como no vamos a tener ninguno, podemos seleccionar cualquiera de ellos. Podríamos especificarle la dirección IP si la conociéramos. Yo normalmente ahí le asignaría una dentro del rango en el que estoy trabajando, dentro del rango en el que tiene mi PC. Por ejemplo, pues esa misma. Y aquí ya le podemos añadir los equipos. En principio, vemos que tenemos varios protocolos de comunicación y nosotros vamos a utilizar para los Schneider M221 el protocolo nativo de Schneider, que sería Modbus TCP, y un equipo Modbus. Se lo añadimos y ya podríamos empezar a trabajar. Lo que serían las pantallas, pues se llaman así panel. Este sería el área de trabajo. Pues lo típico, tenemos un árbol de proyecto, sus propiedades, lo que sería la zona de trabajo, una zona de salida y una caja de herramientas. Y en la parte de arriba, pues los menús y las barras de herramientas. Lo más práctico de trabajar con un HMI del mismo fabricante es que te facilita mucho las cosas. Si, por ejemplo, ya tenemos un proyecto en Machine Expert Basic, pues muy importante sería tener ya los símbolos creados. Aunque se pueda hacer directamente en el HMI, nos ayuda mucho el tener ya los símbolos asociados a las direcciones del proyecto con el que estamos trabajando. Y una vez que lo tengamos así, vamos a poder importar todas esas variables a nuestro proyecto, con lo cual no las tengo que crear y me resulta mucho más sencillo. Iríamos aquí al apartado de variables y le diríamos vincular variables. Diríamos archivos de su Machine Basic, que es el nombre anterior que tenía la aplicación. Navegaríamos hasta la carpeta donde tuviéramos nuestro proyecto y lo seleccionaríamos. Y ahora deliberadamente estoy haciendo algo mal. Veo que me sale ahí la ventana, pues seleccionaría por ejemplo las variables que quisiera. Me aparecen todas las variables que haya yo definido y además las variables de sistema, pero deliberadamente me he olvidado de ajustar una cosa. Entonces cuando le diga añadir, me da un aviso y me dice error. Y realmente no me la reconoce. ¿Qué tenemos que hacer aquí para que nos reconozcan las variables correctamente? Voy a cerrar esto. Una vez que le he añadido el destino, veo que ya no me ofrece vincular. Le voy a decir actualizar vínculo y lo voy a eliminar.
Entonces hacemos doble clic sobre el equipo, le vamos a asignar su dirección IP 192.168.10.114, que en este caso es la que tiene real, y lo más importante sería marcar esto. Marcar la opción de que el tipo de direccionamiento va a seguir la sintaxis de la IEC. Si no marcamos eso, no me va a reconocer las variables. Le decimos aceptar y ahora volvemos a variables, vincular variables, seleccionamos el tipo de proyecto de SOMachine Basic, elegimos el proyecto del que queremos importar y ahora seleccionamos los tipos de variables que quiero importar al proyecto. El simbolito este que me aparece delante me indica qué tipo de variable es. En ese caso, pues si es un entero, si es un string, si es real o si es de tipo bool, o en ese caso todas. Entonces veo que esta es de tipo bool y esas son de tipo entero. En principio voy a seleccionar todas las variables con las que voy a trabajar en el HMI y además vemos que tendríamos las variables del sistema. Las añadimos y ya estarían. Podemos cerrar y si ahora me voy a la ventana de variables, veo que aquí se me han importado todas las variables que he seleccionado desde el PLC. No es que sea necesario, porque realmente podemos ir creando aquí todas las variables, pero de esta forma me ahorra muchísimo trabajo. Y vamos a hacer lo que sería una pantalla pues básica, donde simplemente pues lo típico, pues un botón y las opciones pues no son muchas que digamos, pues podemos seleccionar el tipo de botón entre los gráficos que tenemos, que no son muchos, y podemos especificarle si solamente es un interruptor o es un interruptor con piloto. Por ejemplo, le podríamos seleccionar que es un interruptor con piloto, donde entonces me va a pedir que le diga cuál es la variable a la que va asociada el piloto. Pues pulsando ahí me iría a las variables de aquí. Por ejemplo, podríamos decirle que vaya asociada a la variable marcha. Y en cuanto a los colores, puedo especificar en principio si está desactivado me aparecerá en verde y si está activado en rojo, pero perfectamente los puedo cambiar si está desactivado en rojo y si está activado en verde. También le podríamos poner una etiqueta, en fin, todas las cosas habituales. Y eso sería en cuanto a la parte de piloto, pero tenemos que lo hemos seleccionado como pulsador y puedo hacer operaciones al pulsar mientras está pulsado o al librarlo, es decir, al soltarlo. En principio vamos a seleccionar al pulsar, tipo de operación pues va a ser un bit. ¿Y qué quiero que haga? Pues un set, reset, que alterne el estado o, en este caso que la que me interesa es temporalmente activo. Es decir, cuando pulse se activará. ¿Y cuál es la variable que voy a activar? Pues de mi lista de variables, pues lo que sería marcha HMI. Vemos que tengo dos pulsadores de marcha, uno que sería una entrada física, la I0, y otra que sería una marca. Si con un pulsador intento actuar sobre una entrada física, me va a dar un error. Entonces ya en mi programa tengo en paralelo una opción de la activación bien físicamente o la activación a través de la HMI. Vamos a seleccionar ese y se lo agregamos. Ya tengo ahí la función. Como vemos, podría hacer que ese mismo pulsador tuviese más de una acción, simplemente añadiéndole, es decir, aparte de poner en marcha el HMI, puedo hacer otra operación adicional, pues a actuar sobre otra variable. En este caso vamos a hacer las cosas sencillas, simplemente eso. Y ya tendría mi primer pulsador. Vamos a añadir otro, lo que sería el paro. Lo mismo,
Le especifico los colores: rojo, y en este caso también le digo que es con piloto. La variable que sea paro, el paro físico, y ahora ahí estamos. Y en general, sobre qué voy a actuar, también sobre un bit. Y en este caso, como quiero que sea un pulsador normalmente cerrado, lo que le voy a marcar es decir que invierta al pulsar y que temporalmente lo desactive. ¿Qué variable? Pues mi variable paro HMI. Se lo agregamos y aceptamos. Porque en programa lo que tenemos es esto: el pulsador de marcha, el pulsador de paro, que este es un cerrado físico, el paro HMI, que también desde el HMI lo voy a hacer físico, y lo que sería la marcha y la marcha del HMI y su enclavamiento, lo que sería un marcha paro normal. Y lo único que le vamos a añadir ahora, por ejemplo, será la salida con un piloto, pues ese mismo me vale. Y en cuanto a los colores, pues color de primer plano, si está desactivado, por ejemplo, que aparezca en gris, y cuando esté activado, pues que se me ponga en verde. ¿Y a qué variable va a ir vinculado esto? Pues en principio a mi variable salida, que es una salida física, la Q01. Ahí lo tenemos. También vamos a poner, por ejemplo, un indicador de este tipo, que me muestre, por ejemplo, el valor de la entrada analógica, que es esa. Ahí tendríamos la entrada analógica, la IW 0.1. Valores mínimo y máximo, en principio, la analógica de los M221 van de 0 a 1000. Y lo podemos dejar en principio como está por defecto. Y ahí tendríamos mi relojito indicando el valor de la analógica. Bueno, sí podemos decirle una cosa, y es que de paso me muestre el valor que tiene, por ejemplo con 4 cifras y en un tamaño de letra pues un poquito más grande, por ejemplo ese. Entonces me va a mostrar tanto el valor de la analógica en modo gráfico como su valor en modo en principio real. Y por ejemplo un visualizador numérico para la salida analógica. Ahí tengo una tarjeta en el frontal del PLC, la QW0101, dígitos, y este llega hasta 10.000, entonces con 5 dígitos me vale. Y le voy a habilitar la introducción de valores, es decir, voy a permitir que podamos escribirle en principio en la unidad. Y quizá la letra un poquito más grande. Y esta sería mi salida analógica, que en principio las tengo vinculadas por programa.
ahí la tengo, donde lo que hago es, si tengo activa esta marca, muevo la entrada a la salida multiplicado por 10, porque la entrada tiene una resolución de 1000 puntos y la salida la tiene de 10.000, y que dependa en principio de esta marca M15. Pues vamos a ponerle otro botón donde, si está activo, le vamos a, en este caso le voy a decir alternar, que cambie el estado cada vez que lo pulse, y la variable es mover ahí a Q, se lo agregamos, y en colores, por ejemplo, le voy a decir que sea interruptor con piloto, así le puedo poner dos colores, y también a la misma variable, a mover a la Q, y así sé si estoy moviendo el valor o no. Si no lo estoy moviendo lo dejo en gris, y si lo muevo, por ejemplo, pues lo dejamos ahí en rojo. Y también tenemos un temporizador, por ejemplo, para visualizar el estado del el tiempo transcurrido en el temporizador. Vamos a poner otro botón, lo que sería para el disparo del temporizador temporalmente activo, y lo hemos llamado disparo desde la HMI. Se lo agregamos, colores en principio lo podemos dejar directamente en gris, y lo único que va a hacer este botón va a ser dispararme un temporizador de impulso, y el valor de temporización del tiempo transcurrido, por ejemplo, lo vamos a monitorizar con un visualizador numérico. De ese tamaño, y asociado a la variable una variable que no tengo. Entonces así vamos a aprovechar para ver cómo escribir una variable. Por ejemplo, en este caso es una variable que no he definido, que sería ahí la MW34, que es el valor del temporizador, el valor que lleva transcurrido el temporizador. Entonces la variable también la puedo crear directamente desde aquí, en vez de importarla, pero esa no la ha traído porque no le he puesto un símbolo, pero la puedo crear aquí directamente. Le decimos nueva variable, tipo de dato un int, bueno, nombre de la variable, por ejemplo, transcurrido, tipo de dato que sea un int, y dónde va a estar. Pues en principio podría seleccionar varias áreas de trabajo, pero la tengo ahí en la MW34, pues MW, y el desplazamiento pues 34. Entonces ahí veo que me está leyendo la MW34, aceptamos, y esta sería una variable que realmente he definido directamente desde aquí. SMW34 pues me va a mostrar el valor en principio del temporizador, y con eso pues tampoco hace falta mucho más. Si por ejemplo, sí, vamos a añadir otra variable, porque aquí estoy viendo el valor en entero de la entrada analógica, y a lo mejor me gustaría poder verlo escalado, por ejemplo en temperatura. Pues entonces vamos a añadir una variable
que va a ser un entero que vamos a llamar temperatura y que vaya vinculado a la entrada analógica, en este caso a la IW, donde decimos bastidor 0 IW0, el módulo 0 porque es la incorporada y el canal 1. Entonces esa sería mi primera entrada analógica y aquí es donde le podemos hacer el escalado, donde tengo que los datos en lo que sería la variable que estoy leyendo van de 0 a 1000 y yo por ejemplo quiero hacerle un escalado de menos 20 grados centígrados por ejemplo hasta 85 grados centígrados y si imaginamos que esa entrada fuese una entrada de un sensor de temperatura y veo pues eso la misma variable de la entrada analógica IW0.1 la estoy usando dos veces pero en este caso pues para escalarla y ahora por ejemplo pues podríamos poner el mismo este mismo reloj. Vamos a copiarlo en vez de control C, control V y en este caso en vez de ir a la variable directamente a la entrada analógica lo llevo a la variable temperatura ya correctamente escalado y en el visualizador numérico pues ahí me sobran realmente, por ejemplo vamos a ponerle 2 y en general ahora aquí nada, el valor máximo y mínimo ni lo toco y lo debiera seleccionar correctamente y ya podríamos probar esto. Ahora, si lo quisiera probar con el simulador del PLC, lo que tengo que hacer es venirme aquí al equipo y darle la dirección de localhost, que es 127.0.0.1. Con eso le especifico que se va a conectar al simulador. Arrancaríamos el simulador en Machine Expert. Lo ponemos en Run. Y aquí en mi geo, en generar le digo simulación y me da un error. Vale, que he metido un visualizador, no me he olvidado de ponerle una variable a ese visualizador numérico. Vale, me he olvidado de asignarle su variable que sería transcurrido. Aceptar, aceptar y nuevamente generamos la simulación. Ya está todo correcto. Y ahí me sale la ventana. Tengo lo que sería el simulador de Machine Expert y también la aplicación corriendo detrás y vamos a ver si lo puedo poner todo para que se vea lo que estamos haciendo. Tenemos el simulador, tenemos la pantalla y ahí por ejemplo vamos a activar el paro, es un normalmente cerrado y lo he vinculado a la I013. Ahí está ya dando señal y el paro HMI no se me queda cerrado algo. Vale, tengo un par de errores. Vamos a ver esta.
Le digo que me muestre el paro físico. Vale, le he dicho que actúe sobre March HMI, que eso está evidentemente mal. Donde tiene que actuar este sobre paro HMI. Paro HMI, este sobre M11, se lo agregamos y le borramos este y ahora ya actúa sobre paro HMI. Vamos a volver a generar la simulación. Vamos a ver el programa corriendo detrás y vale, pero me falla el paro. Ahí está. Ya lo tengo normalmente cerrado y ahora le doy a marcha y se me activa la salida y queda enclavada. Le damos a paro y se desactiva. Lo mismo si le doy a marcha real, la I012, se activa y si le doy al paro, a la I013, se desactiva. Entonces lo puedo controlar directamente tanto desde el HMI como desde las entradas físicas. Y la analógica, ahí, vamos a irnos a la IW1, vemos cómo va subiendo y me muestra el valor y si pulso ahí me mueve el valor a la salida analógica. Si lo quito, podría escribir yo directamente en la salida analógica el valor que quisiera, por ejemplo, 5000. Y si me voy al PLC, veo que el valor en la IW, ahí está, el valor de la salida analógica, tiene los 5000. Vamos a disparar el temporizador y veo ahí cómo va contando el tiempo transcurrido hasta que llega a 10 y se detendrá. Y eso lo tendríamos, bueno, eso lo podemos quitar. Lo que sería el tiempo transcurrido, ahí lo tendríamos, el tiempo del temporizador, que realmente es ese que tenemos ahí. Ahí está, 1, 2, 3. Pero no lo puedo leer directamente en la variable temporizador, sino que lo tengo que leer, llevar primero una marca y leer desde ahí. Vale, y aquí estoy mostrando algo erróneamente. Vamos a corregirlo. Porque no me está mostrando realmente la temperatura. Vale. Vamos a decirle los menos 10 a los 85 grados y ahora sí me dice que tengo 55 grados. Si modifico el valor de la analógica, pues voy viendo ahí como me muestra realmente en lo que sería el valor. Es la misma señal realmente, pero me lo está mostrando escalado a temperatura. Pues ahí tendríamos menos 20. Bueno, y ahí tendría que haber llegado a menos 20 hasta el tope. Problemas de hacerlo rápido y en directo. Pero realmente está actuando sobre la misma variable.
Vamos a probarlo ahora con el PLC real. Para eso me vendría aquí al equipo y le corregiría la dirección, le pondría la dirección que tiene en realidad, sería la 192.168.10.114, que se corresponde con la IP real del equipo, y me iría a Machine Expert, me iría a la puesta en funcionamiento, me conecto con el equipo, y le voy a hacer la carga del programa. Lo pongo en run. Vamos a ver el programa donde puedo ver ahí en principio como la analógica sube y baja. Vamos a hacer el disparo del temporizador, que lo hacíamos con la I011. Se me activará durante 10 segundos. Vale. Y ahora lo que voy a hacer es arrancar el simulador de Vigeo. Y fijémonos que tengo por un lado el programa ahí funcionando, por otro lado el PLC real, y veo cómo me responde simplemente al subir y bajar la analógica. Y si activo ahí esa señal, veo cómo el valor de la entrada analógica se me traslada a la salida. Si desactivo este bit, le podría escribir un valor cualquiera, por ejemplo, como llega hasta 10.000, se lo escribo y el voltímetro me llega a su valor máximo. Y voy a poner en marcha el... Ahí está, se me activa, se me desactiva, se activa, y ahora, por ejemplo, desde aquí lo puedo desactivar y lo puedo activar, tanto desde el HMI como desde el PLC físico. Ahí activo el temporizador, veo cómo va contando, ahí lo tengo. Y desde aquí también le puedo provocar el disparo. Con lo cual, sin necesidad de tener el HMI real, pues vemos que le podemos sacar bastante juego. Una vez hayamos terminado, pues simplemente cerramos el proyecto y vemos que nos quedan aquí. No hay una carpeta realmente de proyectos, están en una carpeta interna, no se sabe muy bien dónde, pero le diríamos exportar proyecto y ahí tendríamos con la extensión esa VDZ, pues lo guardaríamos donde quisiéramos, y ya después para traérnoslo a nuestro equipo, pues desde la opción fichero, importar proyecto, ya me traería el proyecto desde donde fuera y lo podría abrir en otro equipo.